Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Mi nombre es Luis, como ya saben, y estoy junto a Marilu. ¿Cómo estás, Marilu? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien. Qué bueno. Como ya saben, nosotros somos creadores de contenido de la página Biblioteca Social y pueden encontrar la Biblioteca Social en sus diferentes redes de Facebook, Twitter e Instagram, también en YouTube y Spotify y Castbox lo encuentran como Literando Podcast. Y también pueden seguirnos en nuestras redes personales, a mí como Luis Braver y yo como Marilu-BS. Sí. Bueno, cuéntanos, Marilu, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo que vamos a hacer hoy, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, era hacer un especial de terror todo octubre. Y digamos que no vamos a hablar de lo que vamos a hacer la próxima semana como veníamos haciendo anteriormente, sino los dejaremos en suspenso para que sea como una sorpresa. Y bueno, tienen nuestra escenografía que hicimos ahora para este mes de terror. Lo hemos modificado, sí. Hemos modificado algunas cositas, bueno, sobre todo las telarañas, ¿verdad? Y bueno, Thanos y Deadpool se han tenido que retirar. Han desaparecido con el chasquido. Sí, se hicieron polvito. Y bueno, ahora tenemos a Darth Vader. Tenemos a Groot. A Groot también, con dulces. Exhibiendo dulces. Por eso de la calaverita y el Halloween que piden. Y bueno, pues tenemos a los gatos, tenemos telarañas, arañas por todos lados. Bueno, ya estaba aquí, que es... Sí, es una calavera Catrina, ¿no? Es una calavera Catrina. Más bien Catrino, porque es hombre. Ah, ok, perdón. Sí, porque si fuera Catrina traería como adornos de flores y más cosas. Ok. Entonces este es como de hombre, entonces es Catrino. Y bueno, gatos. Y nuestro gran murciélago colgante que tiene una vela y que esperemos no se vaya a caer encima de nosotros. Esperemos que no quiera volar. Algunos fantasmitas de biblioteca social. Sí. Entonces, pues bueno, esperemos que les guste nuestro escenario. Lo hicimos con mucho cariño para ustedes. Y pues bueno, pues vamos a empezar. Bueno, después de esta breve descripción de nuestra escenografía, les voy a comentar que para este capítulo hemos decidido hablar de 5 cuentos en específico de Horacio Quiroga, que es uno de estos escritores reconocidos dentro del género, bueno, del subgénero del terror. Muchos lo comparan con Edgar Allan Poe, pero él mismo decía que tenía cierta influencia de él. Sí. No se equiparaba tal vez. Pero bueno, lo poco que podríamos hablar de este escritor es que nació en El Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Y bueno, fallece en Buenos Aires, Argentina, el 19 de diciembre de 1937. Es un escritor que ha sido muy marcado por la muerte. Sí. Falleció su padre, su padrastro, y accidentalmente también asesinó a su amigo. Y bueno, creo que todo esto influye en su escritura y sobre todo en sus historias, creo yo. Pero bueno, ya nos adentraremos en todo esto respecto a la muerte y bueno, todo lo que conlleva en sus escritos, ¿no? En estos cuentos que hemos elegido. Bueno, hablaremos, como ya lo dijo Luis, 5 cuentos de lo que es su recopilación de cuentos de amor, de locura y de muerte. Y pues bueno, empezaremos con El Desierto, que fue uno de los cuentos que escogimos. Y pues bueno, el personaje principal es Subercaxaux. Subercaxaux, sí. Eso, es que me cuesta un poco de trabajo decirlo. Como que parece un poquito trabalenguas y yo la lengua la tengo trabada, entonces cuesta trabajo. Pero, ¿qué opinas de este personaje? Bueno, como personaje principal es un personaje que se preocupa mucho por los hijos, evidentemente, y sobre todo porque dentro de la historia esta familia vive en la selva. Entonces, obviamente el padre, pues al verse aislados los tres, pues sí se preocupa demasiado por los hijos. Tanto así como para querer arriesgar su vida en querer cruzar a la ciudad y poder conseguir a una ayudante, ¿no? En su casa, una sirvienta, si podríamos decirlo, ¿no? Pero bueno, un personaje muy entregado a ese amor que tiene por sus hijos. Bueno, hay que decir de este personaje que queda viudo con 2 niños pequeños. No son mayores de 6 años, creo, algo así. Son entre 4 y 6 años, ¿no? Sí, una niña y un niño. Es como un poco exigente también, severo.
y Sí. por esa misma razón no encuentra a alguien que le aguante el paso de estar con él, trabajando con él, ¿no? Entonces duran un tiempo, le pagan y se van. Entonces su preocupación es encontrar a alguien que le ayude para cuidar a sus hijos. Y pues desgraciadamente él sufre de una infección por garrapata, por lo que Sí, de entendí. hecho, lo que da a describir en este cuento es que hay un insecto, bueno, de hecho hay una variedad de insectos que lo que hacen es picar al ser humano y dejan sus huevecillos en la herida para que se críen ahí, ¿no? Y ya, bueno, el huevo revienta y salen los insectos. Se da tanto en humanos como en animales. En animales, sí. Ujú. Entonces, bueno, el detalle dentro de este cuento es que a veces esa picadura puede generar una herida que se puede infectar. Y al tener una infección, pues ya sabemos, o sea, se presentan complicaciones, incluso puede llegar a causar la muerte. Sí. Que es lo que sucede en este cuento, ¿no? Sí, además, bueno, estamos hablando de finales de 1800 y pues no hay el medicamento y las atenciones que hay ahora, ¿no? Ahora pues antibiótico y pues listo. Pero en aquel entonces pues no, y una infección pues te llevaba a la muerte definitiva, ¿no? Entonces tenía que tener reposo y muchos cuidados, y los cuales no podía porque al estar solo con sus hijos, pues él era el que tenía que atender a estos niños, ¿no? Exacto. Y al ser tan pequeños, pues digamos que aún no se podían valer por sí mismos para pues prepararse la comida y otras cosas, ¿no? Ujú. A pesar de que en el cuento señala que el señor, digamos, los educaba para esa vida en la selva. Sí, Claro, y obviamente. sobre todo también, digamos que se describía a este personaje, al señor Sabercaxaus, que también se me olvida eso, perdón. Lo describía como un personaje, como un señor rudo. Sí. Entonces también, o sea, eso influía en la educación que le daba a los hijos. Sí, rudo y severo, pero al mismo tiempo también era muy cariñoso. Me Sí, encantó el diálogo que tenía con su hijo cuando despertaban. ya. Es como algo muy tierno, no Sí, es muy sé, tierno. muy lindo. Mira, te soy sincero, por momentos uno pensaría que es muy cursi. Y puede llegar a serlo, pero vamos a ver que en el contexto, como ya lo mencioné, están en la selva, están aislados, son las únicas tres personas que se ven prácticamente, todo el día, todos los días, a cada momento. Entonces crear ese lazo, obviamente es muy válido. Sí, es muy cursi, creo yo, pero es válido. Yo creo que con respecto al amor todos somos cursis, Ujú. porque tenemos ganas de demostrar ese amor, De pero expresarlo. también Ujú. esa cosa de no dañarlo y de hablarle con demasiado cariño. Claro. Entonces creo que todos llegamos a caer en la cursilería, por así Sí, lo sé. decirlo. Y Lo sé. bueno, ese tipo de cosas a mí me gustan. Mi mamá era así conmigo. Entonces, pues a mí me gusta. No se me hace cursi. A mí sí, se me hace cursi, pero como te digo, es válido, o sea, no lo estoy invalidando por ser cursi, al contrario, lo respaldo, porque como te digo, eran las únicas tres personas que estaban ahí, se veían todo el momento, en todo el día, entonces yo digo que sí, sí es comprensible esa cursilería. Sí, además es como el apapacho del día, ¿no? Claro, Una también. forma también de demostrar el cariño y el amor, el afecto que se tienen. Entonces, pues bueno, a mí me gusta esa parte, me gustó mucho, me dio mucha ternura y se me hizo muy chistoso. Sí, es un tanto chistoso, creo yo. Bueno, ahora, hablando respecto al tema central de este cuento, por un lado, si bien tenemos la muerte, como dijimos, un tema muy recurrente en los escritos de Horacio Quiroga, también vemos el tema del amor paternal, que bueno, se da, como ya dijimos, de parte de este personaje hacia sus hijos. Pues sí, es que ser padre no es fácil. Entonces, tener esa responsabilidad de educar, pues se educa con el ejemplo. Entonces, tienes que fijarte también en tus actos, en tu forma de actuar, en cómo eres, porque esos niños están aprendiendo de ti. Ujú. Entonces, no es nada fácil y lo más complicado aquí es que lo tiene que hacer solo. Y recordemos que para la época la mujer era quien se encargaba
de criar a los niños, de educarlos. Exacto. Entonces, pues pobre hombre, porque es una tarea como muy difícil, muy complicada, ¿no? De tener que estar pues educando a sus hijos y tenerlos que educar para la vida de la selva, que no es fácil y que tienen que estarse fijando en una y mil cosas, ¿no? Porque pues hay desde insectos, que algunos no hacen daño, pero otros tantos son venenosos. Entonces, pues tienen que tener cuidado con eso, tienen que tener cuidado con los animales, las lluvias, incendios forestales, no sé, o sea, tiene que ver con muchas cosas y tenerles que enseñar todo, pues sí, y desgraciadamente le da esta infección y pues los tiene que dejar. Imagínense la preocupación y la desesperación de un padre al saberse que va a morir y que sus hijos van a quedar solos. Claro, como ya dije, como ya mencioné, si bien es cierto, él tenía ayuda de, bueno, sirvientas, pues no es lo mismo. O sea, al final, pues sí llega una sirvienta a su casa en la selva y todo, pero no es lo mismo que se quede con ella, que se quede con una madre, con el padre, o con algún familiar tal vez. Exacto. Entonces sí es toda una preocupación detrás de eso. Y creo yo que la última parte es un tanto conmovedora, la despedida que hay entre los hijos y el padre. Oh, sí, es como muy... Sí, es un poco fuerte. Perdón. Sí, es como muy fuerte, es tremendamente dolorosa y... Ay, no sé, no sé. Sí, es un poco complicado esa parte. Ventaja que es un cuento, pero bueno, sabemos que ha pasado en la vida real Sí. y debe de ser algo muy complicado y muy difícil de hacer. Y pues bueno, pasaremos a lo que es el siguiente cuento, que es Los destiladores de naranja. Y tenemos a nuestro personaje principal, que es el doctor Else. Híjole, este personaje es muy interesante. ¿Qué opinas? Bueno, dentro de la trama de esta historia, este personaje es, digamos, creo yo, el central de los tres personajes que nos muestran. La historia nos narra a un grupo de tres hombres que están tratando de destilar el alcohol de las naranjas y así poder crear una bebida alcohólica y poder venderla, hacer un negocio en base a esto. Y bueno, se ponen a trabajar y hacer todo lo que deben para poder conseguirlo, lo cual les lleva mucho tiempo, pero bueno, al final lo consiguen, ¿no? El único detalle es que uno de los personajes llamado El Manco quería mandar muestras de este alcohol a Buenos Aires para que pudiera comercializarla. Sí. Pero el doctor Else, o bueno, no sé cómo se pronuncia. Yo le digo doctor Else. Pues sí es. Pero bueno, este personaje lo que hace es beberse esas muestras. Y no solamente esas muestras, empieza a beber el alcohol que estaban produciendo. Perdón. Es que desde antes como que ya venía con ese visito del alcohol, antes de las muestras y todo, y después, pues bueno, lo tiene a la mano. Entonces, pues es más fácil, pues tomarlo, ¿no? Exacto. Ahora, algo también que nos muestra, ya hablando del personaje como tal, es el cariño que tenía por su hija, ese amor que también tenía por su hija. Más bien el cariño o el amor que su hija tenía hacia él, porque nos cuenta en la narración que él la maltrataba. Ya, para este caso quiero remontarme hasta un capítulo anterior del podcast, no recuerdo qué capítulo, pero ya habíamos hablado del alcoholismo antes, en el campeón disparejo, perdón. Como ya habíamos mencionado en ese capítulo y quiero volver a recalcar, muchas veces algunas personas dejan el alcoholismo por personas que quieren o por algo así. Pero bueno, en este caso, cuando la hija iba a visitar al doctor Else, lo que hacía este personaje es dejar de tomar. Entonces ya no se lo veía, digamos, en un estado calamitoso, sino lo veía ya más cambiado, según lo que narra el cuento, más... no sé cómo decirlo, tal vez más... Entero.
claro, más entero, no podría decirse. Pero bueno, esto lo hacía para estar en buena presencia de su hija, Ujú. cuando la hija llega a visitarla. Entonces creo yo que es el amor por su hija el que lo motiva a dejar el alcohol, al menos por unos días, Sí, nos el narra el tiempo cuento. que ella está. Ujú. Sí es interesante esta parte porque eh, digamos que de cierta manera puede dejar el alcohol cuando ella está, lo hace por ella, pero al mismo tiempo era como muy severo y muy cruel con ella. Entonces, no sé si realmente dejaba el alcohol para hacerse el fuerte delante de ella o qué razón tenía. Pero el chiste es que lo dejaba cuando ella Iba a estaba. visitarlo. Iba a Ujú. visitarlo. Les digo, no sé si realmente era amor o seguir con esa imagen severa, dura y cruel que tenía con ella. Creo yo que era más motivado por el amor, tal vez. Podrían ser las dos Es cosas. mi perspectiva. Bueno, mi perspectiva fue diferente y bueno, la gente de hecho decía, va a venir la hija, ¿no? Ya Claro, viene la porque, maestra. porque ya veían que dejaba de tomar. Ajá, y pues era un cambio positivo en él, de cierta manera. Claro, físicamente creo yo, me imagino que debió también ser un cambio radical respecto a su imagen. Sí, Porque una obvio. persona que está sumida en el alcoholismo, pues no se fija en su imagen. Entonces, pues bueno, yo me imagino eso. Ahora, también en la parte, digamos, económica, respecto al negocio que tenían estos tres amigos, el doctor Else, el Manco y el otro que no recuerdo el nombre. No, pues yo tampoco me acuerdo, con trabajo sí me acuerdo de estos. Pero bueno, estos tres amigos, creo yo que el doctor Else no se sentía comprometido con este negocio. No, no se sentía comprometido. Y de hecho, él se iba por mucho tiempo y de Ujú. repente regresaba otra vez. Entonces, pues realmente comprometido no. Y una de las cosas que el manco le decía, haz el destilado, ¿cómo hacemos el destilado? Y lo molestaba mucho con del destilado. Y el doctor le decía, es que yo no sé. Pero se iba, o sea, no le daba importancia y se volvía a ir y volvía a regresar. Y así era, ¿no? Hasta que en un momento, pues digamos que dieron con el destilado y fue cuando quisieron mandar las muestras Exacto. a Buenos Buenos Aires. Aires. Pero aún así, pues se tomaban las muestras, entonces no las podían mandar a analizar, ¿no? Ujú. Porque le estaban pidiendo buenas muestras del alcohol. Pero para esto, bueno, ya se habían hecho otros destilados antes, pero no lo habían aceptado. Y digamos que era la reserva que estaba bien, que él consideraba que era la mejor que había hecho. Así es. Entonces, bueno, ahora respecto al tema del alcoholismo, como ya dije, habíamos hablado antes, pero creo yo, volviendo a resaltar esto, es que yo veo en este personaje, digamos que ese tal vez afán un poco de querer cambiar por su hija. Al menos yo lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? No lo sé. Podría ser que quisiera cambiar, pero nada más lo hacía momentáneamente mientras la hija estaba. Y cuando la hija no estaba, bueno, pues ahora sí que, como decimos aquí, le daba vuelo a la hilacha, ¿no? ¿Cómo así? Entonces, como así, pues que tomaba y tomaba y tomaba y Ah, ok, tomaba. ok. Entonces, pues es como complicado. Ahora, en este caso de alcoholismo, ya nos narran lo que es el delirium tremens, Sí. que es una de las enfermedades causadas por el alcoholismo y se trata de alucinaciones. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna fiebre un poco alta y de repente empiezan a delirar. Bueno, es como perderse de sí mismo. En esos momentos no tienes conciencia del real de lo que estás haciendo o de lo que está pasando y estás viendo cosas que no son. Entonces, imagínense qué grado de alcoholismo tenía que tener este hombre para llegar al delirium tremens. Clínicamente se reportan casos así. Y bueno, creo yo que es una de las últimas etapas ya de esta enfermedad. Es que mira, regularmente el hígado no aguanta tanto.
Exacto. O sea, los que llegan a tener el delirium tremens es porque su hígado ha aguantado demasiado Sí. antes de que deje de fallar por completo y bueno, venga lo que es una cirrosis o algo así, porque la mayoría de los alcohólicos fallecen de cirrosis. Es raro que lleguen al delirium tremens, ya es la última etapa de lo que es el alcoholismo y sí, bueno, no le desearía a nadie eso, porque sí es muy fuerte y pues digamos que si llegan a fallecer de esa enfermedad, tengo entendido que es como muy cruel. Vale. Porque por momentos estás en la realidad y por momentos no. Te vas, llegas, regresas y empiezas como a darte cuenta de todo lo que has hecho, ¿no? O bien o mal, te das cuenta. Claro. Entonces es un choque de realidad. Ajá, además también, como ya lo mencionas, las alucinaciones, que en este caso en particular, hablando del cuento, eran alucinaciones muy fuertes y sobre todo algo con lo cual yo me identifico es la repulsión a los insectos. Yo tengo mucha repulsión a los insectos, pero creo yo verme en esta situación es extremo, porque el personaje, el doctor Else, lo que en esta etapa ya de las alucinaciones, sus visiones eran de insectos sobre todo. Hay una descripción del 100 pies retorciéndose por su pared y todo eso, y es un tanto, perdón, pero es un poco asquerosa para mí. No, nada más para ti, a mí también me dio asco y cosa. Y también ya llegando al clímax de este cuento, la descripción de una rata gigante en su puerta. Sí, eso es como muy fuerte, porque realmente la que entraba era su hija, pero él veía una rata enorme y quiso defenderse de la rata. Entonces ya se imaginarán cómo le fue a la hija. No quiero decir más porque está muy interesante para que lo lean. Sí. Pero sí, realmente si les gusta el alcohol, disfrútenlo, pero mídanse. O sea, sí, siempre con moderación. Con moderación. Aquí en México siempre se ha dicho, si toma no maneje y si maneja no tome. Pero sí todo con moderación, o sea, con medida. Porque hay quienes llegan a la fiesta, a la parranda y empiezan y pues es cuenta de nunca acabar. Aquí les llamamos mala copa, no sé cómo les llamen ustedes. Bueno, no estoy seguro. Sí, es de esos que les dicen, ya vámonos, y siguen tomando y no se quieren ir por seguir tomando. Sí, hay casos así. Pero bueno, todo con moderación. Y bueno, vamos a pasar al siguiente cuento, el cual es El Espectro. Este cuento es un tanto curioso porque habla de una pareja. La narración de este cuento está hecho por un fantasma, literalmente. Sí, de hecho es por un fantasma. Y pues bueno, tenemos 3 personajes en esta historia, de los cuales pues vamos a hablar. El primero es Duncan Wyoming, algo así se llama, la verdad es que no sé la pronunciación, pero le llamaremos Duncan. Este personaje resulta que es un actor. A mí se me hace muy bonachón, muy alegre, muy cariñoso. No sé, algo así. También con su esposa muy respetuoso, muy, muy entregado a ella. De cierta manera. Una de las cosas es que no nos dicen por qué fallece a temprana edad. Sí, no nos dicen. Sin embargo, eso es lo que recalca, ¿no? Y bueno, este personaje de Duncan tiene un amigo, el cual es Grant. Y bueno, la esposa, Ned. Confiaba tanto en este amigo, en Grant, que prácticamente en sus últimas horas de vida le confía a su esposa para que Así la cuide. Y bueno, lo que sucede a continuación creo yo que es algo en cierta forma un tanto predecible. Que lo que sucede es que, bueno, el amigo y la esposa se relacionan. De hecho, el amigo, lo que es Grant, cuando la conoce, queda prendido de ella por su belleza. Y después, conforme fue pasando el tiempo, pues su forma de ser y su forma de actuar, él se enamora como loquito de ella. Pero era una mujer prohibida porque era la mujer de su amigo. Entonces, jamás de los jamases, mientras su amigo estuvo vivo, faltó al respeto a esa amistad. Eso es algo que hay que rescatar. Ajá, sí, o sea, respetó a la mujer, respetó al amigo y se mantuvo
a distancia. Pero ya una vez que el amigo fallece, digamos que... Saca las garras. No, todavía se esperó 4 meses. Se espera 4 meses a declararle su amor. Y esa parte se me hizo tan chistosa de cierta manera porque lo siento como muy telenovelesco. Sí, justamente yo también lo sentí así, pensé que era una telenovela o algo. Pero sí, los diálogos que se dan entre ambos personajes de yo te amo. No me tienes que amar. Sí, es algo así. Entonces es como chistoso. La verdad es que sí es chistoso. Me pareció muy, muy chistoso. Pero bueno, él le declara su amor y ella le dice que no. Y después otra vez le vuelve a declarar su amor y ella lo acepta. Y empiezan, digamos, que a tener pues una relación. Claro, una relación. Pero aquí viene algo muy interesante que de mi parte se me hizo como muy enfermizo porque se iba a estrenar una película de Duncan. Perdón, de Duncan y querían ir al estreno. Entonces fueron a ver al estreno, pero el tema justamente era que su amigo se quedaba con la mujer. Algo así. Entonces, después de esa primera vez, ellos siguen yendo una y otra y otra y otra y otra hasta que empiezan a alucinar o no sé, que creen que realmente lo que es Duncan voltea hacia ellos, los ve, sale de la pantalla y algo realmente cucú. Pero bueno, aquí vamos a lo que es el tema, ¿no? Claro, la culpabilidad. La culpabilidad. Se sienten culpables de haber de cierta manera deshecho la promesa que le hizo el amigo de cuidarla como si fuera un hermano. Ya, ok. Creo que eso no... Creo yo que tal vez esa no fue una promesa incumplida, porque la cuida. Ahora, no necesariamente como hermano. Es que le dice que la cuidara como hermano, que fuera su hermano. Pero sí lo está cuidando, o sea, sí. No como hermano, pero sí lo está cuidando. Entonces, bastante bien. Creo yo que no está rompiendo la promesa, pero yo creo más bien que la culpabilidad va por parte de haber hecho la relación. Uno por ser la esposa y otro por ser el amigo, ¿no? Sí, de esa parte lo entiendo, pero obsesionarse tanto con esa culpa. Ah, en esa parte sí, o sea. Es como demasiado, ¿no? Y bueno, la cuestión es esta, y yo lo veo así. El hombre ya está muerto. Y que la mujer se queda sola hasta que llegue su muerte, pues como que no, o sea... No, o sea, toda persona tiene derecho a rehacer su vida. A rehacer su vida, entonces... Y pues el amigo estaba ahí cerca y pues se amaban el uno al otro, ¿no? Yo no le veo nada de malo, pero bueno, estos empezaron a sentir la culpa y terminaron matándose. Por eso es que el fantasma narra la historia. Exacto. Es como muy interesante esa parte porque están buscando una brecha de que como Duncan salió de la pantalla hacia la vida real, ellos en un estrecho pueden regresar a la vida. Es como absurdo, pero bueno, cada quien. Claro, es lo que digamos que ellos estaban esperanzados. Ajá. En tratar de regresar al mundo del ser vivo, ¿no? Para poder disfrutar de su amor, supongo. Disfrutar del amor y de la vida, porque pues a final de cuentas terminaron muertos muy jóvenes igual que Duncan, entonces pues bueno. Claro, además de esto, bueno, no sabemos qué hay detrás de la muerte. Y digamos que este tipo de narraciones me gustan porque digamos que es un tanto especulativa. Me gusta esa especulación de qué hay detrás de la muerte. Sí. A pesar de que yo no le tengo miedo a la muerte como tal, pero yo digamos que tengo miedo a no volver a sentir algo. O sea, no volver no sé, tal vez a sentir el aire, tal vez, no sé, no volver a sentir una comida o algo así. No le tengo miedo a la muerte como tal, pero tengo miedo a quedarme sin emociones, a quedarme sin
percibir este mundo. Creo yo que sería un tanto interesante, pero para mí desastroso poder quedarse en este mundo o para quien crea, no sé, tal vez en este plano y ver todo lo que está pasando a tu alrededor, pero sin poder percibirlo, tocarlo, sentirlo. Como fantasma. Claro, como fantasma, ¿no? Como espectro. Es interesante lo que cuentas. Mira, ¿qué hay detrás de la muerte? Solamente los muertos lo saben y no han regresado para contárnoslo. Pero yo creo que la muerte es un proceso natural, obviamente. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero creo que muere solamente el cuerpo, no el ser. Entonces, pues bueno, el ser puede irse a donde quiera. Pero la cuestión es si el ser puede sentir. Entonces, eso a mí es lo que me preocupa. O sea, ok, me quedo en el ser, pero si el ser puede tener esas sensaciones, es lo que también pues hay como duda, ¿no? Miedo a la muerte, pues no. De hecho, justo el martes hice una publicación de la lápida de Jorge Luis Borges que habla, que tiene varios símbolos, anglosajones, la tumba, pero dice algo muy interesante que es: no tengo miedo, ya no tengo miedo. Creo que Borges nos deja un aprendizaje todavía más en su lápida, ¿no? Porque es verdad, aquí tenemos los miedos y los debemos de afrontar. No nos tenemos que quedar con ellos, tenemos que afrontarlos. Pero ya una vez que mueres, pues ya se acabó la preocupación, ya se acabó la angustia, ya se acabó el dolor, ya no hay eso. Entonces, pues es como, relájate, ya no tengas miedo, continúa. No sé, para mí, mi punto de vista es ese, ¿no? Entonces, pues bueno, estos se quedaron atrapados. Sí, se quedan atrapados en este mundo sin poder mundo. Sentir, sin poder, creo yo, vivir la experiencia completa de su amor. Entonces, sí, es que no hay nada como realmente una caricia, un toque, un beso. Pues sí hay cosas que se necesitan, ¿no? Exacto. Pero bueno, hablando de la muerte, pasamos al siguiente cuento, el cual es El hombre muerto. Otro muerto. Exacto, otro muerto. Es interesante este cuento. A mí se me hizo como muy... No es cierto. Ok, hablemos primero del inicio de este cuento. Sí. Digamos que nos cuenta el muerto, que todavía estaba vivo. Narrado en primera persona. Ajá, está narrado en primera persona. Que él tenía como unos platanales. Entonces, pues estaba deshojando y desherbando y lo hacía a diario con su machete. Pero llegó un momento en que se sintió cansado y dijo, bueno, ahorita continúo, voy a descansar como siempre lo hacía, un rato. Y pues bueno, el hombre tiene el descuido de cruzar con un alambre de púas con el machete en la mano. Creo que ese es como un error muy común en todos, porque muchas veces no nos damos cuenta del riesgo o el peligro que podemos correr. Si de por sí el alambre de púas solo es peligroso, con un machete, claro, bueno, el riesgo es mayor. Entonces, pues es lo que nos narra el muerto, de cómo murió. Exacto. Y también nos narra los pensamientos que tiene, las divagaciones que hay. A pesar de que es un cuento de 2 hojas, más o menos, unas 4 páginas, está muy bien desarrollado todos los pensamientos que tiene este personaje que está muriendo en relación a su familia, a las personas que pueden pasar por ese lugar también. Entonces, y también el tema principal de este cuento, creo yo, además de la muerte como tal, es la esperanza de seguir viviendo. Sí, es que digamos que estaba como en un estado de inconsciencia, o él creía que estaba muy cansado, pero no estaba consciente de que realmente se estaba muriendo o que estaba muerto. Como que sentía que sí, pero al mismo tiempo no. Claro. Entonces, creía que en algún momento sus hijos lo iban a ir a buscar para el almuerzo y lo iban a encontrar, ¿no? Pero ¿cómo lo iban a encontrar? Estaba tirado. Y el machete pues estaba a la mitad fuera de su cuerpo, la otra mitad dentro. Entonces tenía conciencia y no la tenía. O sea, él estaba esperanzado
de que solo fuera un accidente y que realmente siguiera vivo. Ujú. Esa esperanza de vida, esa amarrarte a eso, es impresionante, ¿no? Claro, yo en este cuento, mientras lo iba leyendo, veía una dualidad que vemos muchas veces en este mundo. En este caso del cuento, creo yo, la dualidad de la vida y la muerte. Y es que muchas personas se aferran a la vida ya estando en esas últimas horas. Ujú. Ahora, bueno, hablando ya en concreto del cuento, vemos claro a este personaje que trata de aferrarse a la vida, a pesar de que ya en algún momento, pues como ya lo mencionaste, también se estaba resignando a la muerte. También lo vemos que se mantiene, quiere mantenerse apartado de ella. Entonces quiere regresar en cierta forma a lo que era su vida. En estos últimos instantes decía, no, solamente estoy cansado y cuando llegue mi hijo para llamarme para el almuerzo me voy a parar y ya nos iremos. Se mantiene esta esperanza hasta hasta el final de este cuento. Sí, de hecho narra que escucha a su hijo gritándole, Ujú, pero ya no, él no puede darle una respuesta. No puede levantarse y decir, ella aquí estoy, yo ya voy, no. ujú, Sino está tumbado y dice, en este momento vendrá mi hijo y me encontrará. ujú. Pero digamos que cree todavía estar como vivo cuando ya está muerto. Entonces Sí. es algo muy interesante, muy, muy interesante de cómo se trata de aferrar a la vida, ¿no? Ujú. Bueno, el último cuento del cual queremos hablar es la historia de Estílico. Sí, es algo que a mí me molestó mucho. Stilicon es un gorila. Ujú. Y pues como todo gorila, es todo brusco, todo tosco, todo brincos, saltos, Claro. todo lo que conlleva un gorila, ¿no? Realmente no sabría cómo describirlo, pero no nada más tenemos a este gorila, tenemos a la narradora. Exacto, que no nos dicen en ningún momento su nombre, No, o al no menos nos yo no lo dice. recuerdo. No, la verdad es que no lo dicen, No nunca lo dicen, dicen. ¿no? Bueno, Ajá, pero tenemos entonces, a la narradora, la cual, bueno, cuenta todo lo que está pasando respecto a este gorila y cómo influye en su vida y en la vida de, bueno, las personas que trabajan en su casa. En este sí, caso son Dimitri y Teodora. sí, así es. Dimitri ya es una persona mayor y Teodora es una chica de 16 años. Digamos que esta narradora le regalan al gorila, se lo mandan como un regalo. Siendo sinceros, yo no sé si hubiera aceptado un gorila como regalo, yo lo hubiera regresado. Bueno, es que al inicio del cuento le dice que se lo pidió a su amigo. Sí, le dice que se lo pidió y el amigo se lo regala, pero es un gorila. Exacto. Y a pesar de que sí tiene como cierta similitud con el humano y que pueden aprender y que pueden muchas cosas, tienen instintos muy diferentes a los del humano y tienen una conciencia muy diferente a la del humano, porque si nosotros sentimos vergüenza, ellos no. Exacto. Ellos son libres y pueden hacer lo que se les antoje en el momento que quieran. Entonces, pues bueno, esa es la cuestión aquí. Que esta mujer pues lo toma tan natural de que tenga un gorila y que el gorila tenga pues necesidades, ¿no? Claro, como el mismo ser humano, el instinto también del sexo es poder, bueno, en el caso del gorila, la reproducción y supongo yo que también en cierta medida el placer. Sí, Que bueno, no, según algunos, no, los animales no tienen la necesidad del placer, pero no sé qué tan cierto sea eso. Yo creo que todos los seres vivos buscamos eso. obviamente lo buscamos, ya sea por lo que te dicen en la escuela de creces, naces, te reproduces y mueres. Y Claro, eso o es sea, como algo muy... a lo que me voy no es tanto al sexo, sino al placer como tal, o sea, ya sean diferentes aspectos en el ser humano, por ejemplo, no sé, ya hablamos también de los vicios y todo eso. Bueno, es sabido que el orgasmo del cerdo dura 30 minutos. Vaya, Sí. no sabía eso. Sí, el orgasmo del cerdo dura 30 minutos, si es que digamos el animal que más largo tiene el orgasmo. No, es que es mucho. Imagínate, te vuelves loco. Pero si el cerdo llega a tener un orgasmo, yo creo que todos los animales
lo tenemos. O sea, si nosotros que también somos animales, lo tenemos, pues creo que todos, ¿no? O sea, sentimos ese placer y obviamente la necesidad es natural. Exacto. Pero como ya lo mencioné, pues todos los seres vivos buscamos el placer de diferentes medidas y en diferentes aspectos. Ahora, este gorila, pues obviamente llega pequeño a la casa, llega como un niño, pero va creciendo. Y ya por el clímax del cuento nos describe a un gorila más como adolescente, por así decirlo, ¿no? Sí, imagínense un gorila adolescente con las hormonas todas alborotadas. Exacto. Aquí hay algo muy interesante. Dimitri, digamos que se encariña mucho con el gorila y le gusta estar con él. Uh-huh. Y de cierta manera lo educa con amor, a pesar de que la narradora nos cuenta que ella tenía un látigo y con el látigo le daba para, digamos que, educarlo a como ella quería que fuera. Eso se me hace cruel, Es injusto. Y no quiero decir mucho, pero me molesta demasiado. Sí, molesta, sobre todo porque estén sacando a este animal de su hábitat natural. Exacto. Y sobre todo de su comunidad. Lo está alejando de su comunidad, lo está alejando de su entorno, de su vida. O sea, exacto. No, y aparte con maltratos, bueno, más me molesté. Y bueno, Dimitri lo trata de educar con amor. Uh-huh. Y trata de ser un amigo para el gorila y el gorila, pues, un amigo para Dimitri. Pero cuando empieza a tener estas necesidades el gorila, Dimitri no lo acepta. Claro, sobre todo porque como es un gorila y tiene mayor fuerza que un ser humano normal, pues prácticamente podría hacer lo que quisiera. Ahora, hay una parte que narra el cuento que el gorila pues tiene cautivo por un momento a un niño. ¿Una niña? Una No niña. recuerdo, una niña, ¿no? Una niña. Perdón. Y bueno, Dimitri se da cuenta y se da cuenta muy a tiempo. Entonces Exacto. toma el látigo, cosa que nunca había hecho, y lo agarra a latigazos. Uh-huh. Y bueno, va a entregar a la niña, ¿no? A su familia, y la familia pues estaba como un poco desconcertada porque no sabían qué había pasado y porque el gorila se había llevado a la niña. Entonces, pues imagínense este choque para Dimitri. De por sí era una persona mayor y las ideas que tienen Claro. Era completamente diferente, ¿no? Pero la narradora no le da importancia. Así de, pues, ahí tiene necesidades, pues Sí, es obvio. es algo que también indigna mucho y es que Sí. la narradora desde el principio, desde que llegó el gorila, pudo haber regresado al gorila y no aceptar el regalo. Pudieron haberlo regresado a su hábitat. Pero no, Exacto. simplemente se lo queda. Y es algo que me molesta demasiado porque ¿cómo puedes tener como mascota a un animal que no sabemos también si estaba en peligro de extinción o no, o si está aún? Pero bueno, a un animal que debería desenvolverse en su comunidad con otros gorilas y poder vivir tranquilo. Sí, o sea, es como, por ejemplo, si a ti te separan de tu mamá, de tus hermanos, de tu familia cuando eres un bebé y te llevan a vivir con lobos. Exacto. Que bueno, los lobos tienen cierto instinto maternal, ¿no? Sí. Pero pues aún así también te pueden cenar. Entonces, pues bueno, es como cruel. Y la indiferencia de la narradora a mí me molestó demasiado porque no lo tomé en cuenta. Pero después llega Teodora, una chica de 16 años, llega a trabajar con ella para ayudarle pues en las labores domésticas. Uh-huh. Y pues en un principio se encariña con Estilicón, con el gorila. Pero entonces el gorila la toma como amante. Sí, algo así, abusa de ella. Abusa de ella, pero aquí la chica no dice nada, se queda callada y sigue trabajando, a pesar de que estaba con los labios morados, estaba maltratada. Claro, con algunos magullones. Algunos mayuganos. Conforme va pasando el tiempo, pues van viendo que tiene golpes, que tiene sin mechones de cabello, sí. Los labios extremadamente mal. Y la narradora, que es la dueña del gorila, no hace nada. Sí, a pesar de que, digamos que cuando le preguntaba a la chica
sobre si había pasado algo, la chica temerosa decía que no, o sea, que no. Pero yo me imagino, yo supongo que una chica en esa posición, en la piel de Teodora, pasando la necesidad, porque a los 16 años para que alguien llegue a trabajar una casa, pues es porque tiene necesidad. Entonces, no querer perder el trabajo, pues supongo que sí se ve Sí, en esa además, necesidad de decir que no pasa nada. como siempre lo hemos dicho, contexto histórico, ¿no? También. Obviamente en aquellos entonces, cuando alguien llegaba a trabajar a tu casa, no llegaba a trabajar, llegaba a servirte, era un sirviente. Ujú. Entonces, eso ya de por sí es como marca ciertas actitudes o ciertos comportamientos. Claro. Y aceptar que el gorila la estaba dañando, pues tenía el miedo de que fuera castigada de una manera diferente o de que ya no pudiera estar trabajando. Exacto. O porque pues quieran que no, pues por lo menos techo y comida tenían, ¿no? Entonces, pues de tener eso a no tener nada, pues tenerlo, ¿no? Pero ¿a qué costo? Sí, Y o sea, lamentablemente todo lo que le sucede. la indiferencia y el cinismo de esta mujer que sabía que era un gorila con ciertas necesidades, sabía perfectamente lo que estaba pasando, pero no movía un dedo, no hacía nada. O sea, le valía. Simplemente decía, pues es natural, ¿no? ¿Qué Claro. puede pasar? Pues ¿qué puede pasar? O sea, a ver qué hubiera pasado si el gorila la preña. ¿Qué hubiera salido de eso? En primer lugar. Pues no estoy seguro realmente si hay una combinación de genes como para que pueda salir un embarazo como tal. Pero, o sea, al margen de esto, pues sobre todo el maltrato, ¿no? Y al final, este maltrato se le ve retribuido a la narradora al final del cuento. Sí, sí, O de sea, cierta manera. no quiero decir que se lo merece o que es lo correcto, pero creo yo que en cierta forma también ella se lo busca por no haber devuelto al gorila, por no haberlo regresado a su hábitat natural. O por lo menos, bueno, ya si no lo regresas, pues lo llevas a un zoológico, ¿no? De perdiz o algo. También. No puede sé, ser. algo que pasara diferente y que no llegara a este grado. La verdad es que a mí me dio mucho coraje y bueno, aquí los temas son el maltrato animal y la indiferencia. El maltrato animal por llevarse al animal de su hábitat y tenerlo obligado a estar en una casa encerrado con personas. O sea, obviamente pues el gorila tiene necesidades y no es el culpable, es el menos culpable. Y bueno, Teodora que llega ahí por azares de la vida, cuestiones, y tener que estar soportando también este maltrato por parte del animal y la indiferencia por parte de la dueña del animal, ¿no? Sí. Entonces, Sí, es un poco indignante este cuento. sí, a mí me dio mucho coraje, la verdad. Sí. Esperamos que ustedes puedan leer estos cuentos y en general toda esta recopilación de cuentos de Horacio Quiroga, que a mí me gustaron mucho, a pesar de ya lo que hemos hablado, el alcoholismo y la indignación. Fuera de eso, la narrativa de Horacio Quiroga es muy buena, a mí me encanta. Sí, mira, yo no soy mucho de este tipo de lectura porque no me gusta el terror, ya lo había dicho. Pero ya había leído lo que era Anaconda y El almohadón de plumas. Sí, que eso queda pendiente para otro capítulo. Para otro capítulo, pero también es de esta colección de cuentos. Entonces, pues si los leen completos, pues se van a llevar muchas sorpresas porque su narrativa es genial, es estupenda y los temas, a pesar de la época, creo que son temas también actuales. Sí, también, y además son diversos. Ajá, Eso es algo que entonces me gusta mucho. es algo que puedes poner en perspectiva con lo que es el contexto histórico, como siempre lo hemos hablado, y la actualidad, y verás que muchas cosas no cambian. Exacto. Bueno, esto ha sido todo por nuestra opinión y bueno, regresamos en el siguiente bloque. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast y antes de dar por finalizado este capítulo queríamos comentarles que, bueno, debatiendo un poco, hemos decidido darles el nombre del próximo libro que vamos a leer. El próximo libro es Los mitos de Cthulhu o Cthulhu. No sé. Pues yo le digo Cthulhu, pero siempre me corrigen Cthulhu y yo así, ay, ni siquiera lo puedes decir y bien lo dijo Lovecraft, ¿no? Entonces, el aparato fonético del ser humano no puede pronunciar los nombres de
de estas deidades, de estas deidades, de estos seres, estos monstruos, por así decirlo. Y quien diga que puede, no le creen, se los están choreando, falso. Sí, es falso. Entonces, pues bueno, cada quien lo menciona como quiere, como puede. Ya te vas. Ya me voy, perdón. Ya cerré mi tablet, perdón. Pero, bueno, es que no sé por qué la cerré. No sé, instinto supongo. Sí, supongo, instinto, no sé. Pero bueno, ese libro va a ser el cual vamos a leer para el siguiente capítulo. Esperamos que puedan leerlos para no hacerles spoiler. Hemos querido seguir esta dinámica, pero no vamos a leer por ahora. Simplemente vamos a dar los títulos. Y es que, bueno, esperamos que también puedan leerlo en la semana, ¿no? Esperamos que tengan tiempo. Sí, para que nos sigan y bueno, pues ya saben que nosotros hablamos con demasiado spoiler. En esta ocasión tratamos de no hacer tanto. De verdad tratamos de no hacer tanto. En general, en todos los capítulos, tratamos de no hacer tanto, porque a veces porque sale el tema y a veces hablarlo es interesante. Sí, la verdad es que sí, a veces hablarlo es interesante, pero procuramos no hacerlo, pero la verdad es que no, es casi imposible para poder analizarlo y hablar bien de él, tener una rica plática. Pues sí, muchas veces pues se van los spoilers, ¿no? Sí. Entonces es como... Imagínense de repente lo innombrable que pasó y pues no, o sea, ¿cómo? Entonces, pues bueno, tratamos y procuramos hacerlo, pero pues espero que lo puedan leer para que nos sigan y no les afecten tanto los spoilers. Claro, esperamos también que les haya gustado esta escenografía de lo que hemos hecho aquí. Sí. Por ahora hemos retirado algunos otros muñequitos que teníamos, algunos otros personajes que ya los habían visto. Pero bueno, regresarán para noviembre. Todo esto que hemos montado aquí se va a quedar todo este mes de octubre. Sí, todo el mes de octubre, como el mes de terror. Y ya después regresará el taquero y todos los demás. Entonces, pues mientras, pues a disfrutar. Tal vez salgamos disfrazados. No lo sé. Mira, yo sí salgo sin maquillaje, listo, porque mis ojeras dan miedo. Es que siempre tengo ojeras, pero de verdad, ojeras. Entonces es como, ay, en la torre. Bueno, ya veremos en estas 2 semanas que quedan antes de la última. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Si quieren que salgamos disfrazados, pues nos lo comentan en las redes sociales, en la que quieran. Ya sea Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... Bueno, en Catbox y Spotify no se puede, pero en todas las demás directos, sí. Pero bueno, nos hacen llegar sus comentarios. Sí, nos hacen llegar sus comentarios si quieren que salgamos disfrazados. Y entonces pues ya veremos qué hacemos. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de Litereando Podcast. Adiós.